Yo quiero que vayamos al libro de Daniel, en el capítulo 9. El libro de Daniel, en el capítulo 9. Yo no sé cuántos de ustedes han leído el libro del profeta Daniel. Yo no sé cuántos de ustedes conocen la historia del profeta Daniel. Pero como toda la escritura, este es un libro precioso para mí. Es un libro, como toda la escritura, hay de repente libros que te hablan de manera especial. Y sabes que Daniel es un libro que me habla de manera muy especial a mi vida. Y también especialmente este capítulo, el número 9 del libro de Daniel. Vamos a dar lectura en el nombre del Señor. ¿Estamos listos con nuestras Biblias para que leamos? Y hay un subtítulo en algunas Biblias que dice Oración de Daniel por su pueblo. Gloria al Señor, gloria a Dios. Y cuando ya nosotros vemos este título que está aquí, ya nos está dando una claridad de qué se trata de lo que vamos a leer ahora. De un hombre llamado Daniel, que estaba haciendo algo, orando. ¿Por quién? Por su pueblo. Aquí ya hay una realidad tremenda. ¿Sabes que solamente con esto yo podría extenderme en una predicación solamente con esto? Pero yo quiero leer los versículos que vienen para que entendamos, para que comprendamos que aquí hay una realidad poderosa, tremenda, que necesitamos entender, que necesitamos conocer. Esta generación, nosotros, sobre los cuales Dios ha puesto su mirada, necesitamos conocer. Mira, vamos a leer respecto de este varón llamado Daniel y cómo él ora y por quién ora. ¿Ya? Como dice aquí en la Escritura, Daniel ora por su pueblo. Su pueblo. No ora por cualquiera. Está orando por los que eran suyos, por su pueblo, por aquella generación bendita. Dice así en el nombre del Señor. En el año primero de Darío, hijo de Asuero, de la nación de los Medos, que vino a ser rey sobre el reino de los caldeos, en el año primero de su reinado, yo, Daniel, miré atentamente en los libros el número de los años de que habló Jehová al profeta Jeremías, que habían de cumplirse las desolaciones de Jerusalén en 70 años. Y volví mi rostro a Dios el Señor, buscándole en oración y ruego, en ayuno, cilicio y ceniza. Y oré a Jehová mi Dios e hice confesión diciendo, ahora Señor, Dios grande, digno de ser temido, que guardas el pacto y la misericordia con los que te aman y guardan tus mandamientos. Hemos pecado, hemos cometido iniquidad, hemos hecho impíamente y hemos sido rebeldes. Y nos hemos apartado de tus mandamientos y de tus ordenanzas. No hemos obedecido a tus siervos los profetas que en tu nombre hablaron a nuestros reyes, a nuestros príncipes y a nuestros padres y a todo el pueblo de la tierra. Tuya es, Señor, la justicia y nuestra la confusión de rostro. Como en el día de hoy lleva todo hombre de Judá, los moradores de Jerusalén y todos los moradores y todo Israel, los de cerca y los de lejos, en todas las tierras a donde los has echado a causa de su rebelión con que se rebelaron contra ti. Oh Jehová, nuestra es la confusión de rostro de nuestros reyes, de nuestros príncipes y de nuestros padres, porque contra ti pecamos. Quiero que nos saltemos por favor al versículo 17. Versículo 17 dice, ahora pues, Dios nuestro, oye la oración de tu siervo y sus ruegos, y haz que tu rostro resplandezca sobre tu santuario asolado por amor del Señor. Inclina, oh Dios mío, tu oído y oye. Abre tus ojos y mira nuestras desolaciones y la ciudad sobre la cual es invocado tu nombre. Porque no elevamos nuestros ruegos ante ti confiado en nuestras justicias, sino que en tus muchas misericordias. Oye, Señor, oh Señor, perdona, presta oído, Señor, y hazlo, no tardes. Por amor de ti mismo, Dios mío, porque tu nombre es invocado sobre tu ciudad y sobre tu pueblo. Amén. Gloria al Señor. Profeta Daniel. ¿Quién fue este varón? ¿Quién era este varón en aquel entonces cuando hace esta oración? ¿Sabes qué oración? Que Daniel fue un varón que fue de los cautivos que fueron llevados de Israel a Babilonia. ¿Cuándo ocurrió esto? Esto ocurrió al final de todo aquel periodo que se llama de los reyes. En la Biblia, cuando nosotros leemos, hay dos libros que se llaman los libros de los reyes, los libros de crónicas, en donde se muestra un largo periodo
un largo periodo aproximadamente de unos 1000 años, en donde Israel estaba establecido como reino en su heredad. Pero durante esos 1000 años prácticamente, ¿sabes que Israel permanentemente fue un pueblo que estuvo desobedeciendo a Dios? Incluso Israel se dividió en dos reinos, en realidad no era solo un solo pueblo. En ese tiempo se había dividido en dos reinos, estaba el reino de Judá y después se dividió en estos dos reinos, Judá y el reino de Israel. Y durante estos 1000 años, prácticamente durante todo ese periodo, si algo sucedía con el pueblo de Israel, era que el pueblo de Israel estaba en desobediencia delante de Dios. ¿Y qué pasaba? ¿Saben lo que hacía el Señor ante la desobediencia de Israel? El Señor en su paciencia y en su amor levantaba profetas. Levantaba profetas y estos profetas iban y les hablaban, ¿no es cierto? Y yo digo, ay, pobre los profetas, ¿verdad? El ministerio profético es una cosa tremenda. Cuando uno lo ve en la Escritura, los profetas sabían que cuando iban con la voz del Señor, iban destinados a que les cortaran la cabeza. Pero ellos, como tenían un llamamiento santo y glorioso de Dios, y ellos sabían y reconocían este llamamiento, y reconocían que Dios había puesto algo dentro de ellos, fuego en su corazón, ellos igual iban, a costa de su propia vida. Y durante esos 1000 años prácticamente, Israel, el Señor levantaba profetas y les advertía y les decía lo que les iba a acontecer. Pero ¿qué pasaba con Israel? ¿No es cierto? Al principio escuchaban al profeta, algunos a lo mejor tendrían miedo y decían, pero si no pasa nada, pero si estamos pecando, seguimos pecando y no pasa nada. Entonces sigamos nomás en nuestra vida, en lo que estamos haciendo permanentemente. Y mira, casi 1000 años el Señor les estuvo advirtiendo. Y cuando yo meditaba y estudiaba esto, decía, Señor, 1000 años. Ya no estás demostrando que tienes harta paciencia con el género humano, ¿cierto? ¿Aguantarías tú a alguien 1000 años? Si de repente nuestro hijo se porta mal una vez, ¿y qué queremos hacerle? Niñito, ¿no es cierto? Y el Señor, ¿no es cierto? ¿Qué es lo que hace? Soportó al pueblo de Israel 1000 años. Y uno dice, Señor, Dios mío, grande es tu amor y tu paciencia con nosotros. Porque Israel, ¿sabes que Israel nos está representando a nosotros? Nos representa a nosotros. Israel, la porfía de Israel la tenemos nosotros y a lo mejor somos más porfiados que ellos. Yo siempre con mi esposa cuando conversamos y al principio, Israel, qué pueblo más desobediente, qué pueblo más rebelde. Y uno se sorprendía. ¿Y cómo andamos por casa, verdad? ¿Cómo somos nosotros? Más rebeldes. ¿Y saben qué es lo que sucede? Que el Señor habló por medio de profeta y les dijo, mira, va a llegar un momento en que la paciencia del Señor va a llegar a su fin. Porque una cosa tienes que entender tú, tengo que entender yo y tenemos que entender todo, que Dios tiene tiempos. Y llega un momento en que la paciencia de Dios llega a su límite. Y así como el Señor hablaba a través de profetas durante esos 1000 años, en donde les estuvo diciendo, mira, va a venir un pueblo tremendo, un pueblo de hombres fieros, que sus caballos, ¿no es cierto?, son como, corren más fuerte, ¿no es cierto?, que los leones, son como águilas y de rostros fieros, que van a llegar. ¿Y saben lo que pasa contigo? Van a destruir todo lo que tú has levantado. ¿Y saben lo que sucedió? Israel no quiso hacer caso, no quiso creer, hasta que la palabra del Señor se cumplió. Y el Señor levanta a un rey llamado Nabucodonosor, que era rey en Babilonia. Y el Señor lo puso para juicio y castigo de su propio pueblo de Israel. Y el pueblo de Israel estaba ensoberbecido. Ellos eran si ellos en los que todo lo que habían obtenido y todo lo que ellos tenían como reino era a costa de su propia capacidad, de su propio esfuerzo. Y no querían reconocer que todo lo que ellos tenían era por la misericordia de Dios. Hasta que llega un momento en que Dios levanta a este rey llamado Nabucodonosor, y Nabucodonosor envía ejércitos poderosos contra Israel. Y ahí Israel vio la mano y el juicio de Dios. ¿Saben? Cuando yo leo lo que dice la Escritura, yo me imagino así como que fue como un bulldozer, estas máquinas tremendas que pasó por arriba de Israel y arrasó con todo Israel. La Escritura dice que no quedó nada en pie. Todo fue destruido, como si hubieran tirado una bomba atómica sobre Israel y desapareció todo. Todo fue derribado, no quedó nada en pie. Y el Señor, ¿sabe lo que hizo? Tomó una gran cantidad de los israelitas que quedaron vivos y se los llevó cautivos a Babilonia. Y el Señor se los había dicho. Van a estar cautivos allá en Israel a causa de la desobediencia, porque ya la paciencia de Dios se había terminado, se había acabado para los israelitas. ¿Y qué pasa?
Dice la Escritura que uno de estos cautivos que fueron llevados a Babilonia fue Daniel. Daniel fue llevado cautivo a Babilonia. Y nosotros sabemos que el Señor honra, ¿verdad?, a Daniel y lo pone en sitios de eminencia dentro del reino de este rey llamado Nabucodonosor. Y el pueblo de Israel, ¿no es cierto?, que fue llevado cautivo, vivía cautivo allá. ¿Y saben lo que pasa? ¿Saben lo que sucede? Que la gente que fue llevado cautivos a ese lugar, ellos empezaron a vivir esa cautividad y no se dieron cuenta realmente de lo que ellos eran. ¿Sabe que aquí en la Escritura, cuando uno lee, uno se da cuenta que el ser humano cuando vive una vida, ¿no es cierto?, vive una vida y se acostumbra a esa vida, no se da cuenta de quién es él realmente. Y los israelitas, ¿sabe que no se daban cuenta que eran cautivos en Egipto? Perdón, en Babilonia. Así como Israel en la antigüedad tampoco se daba cuenta que eran esclavos en Egipto. No se daban cuenta. Así como este mundo. ¿Tú crees que este mundo se da cuenta que son esclavos? No. ¿Por qué tú crees que el mundo es como es? ¿Por qué uno sale a las calles y mira y ve cómo la gente cómo se comporta, cómo vive? Y uno dice, ¿pero cómo pueden vivir así? Es porque sencillamente no se dan cuenta que son esclavos. Así como Israel. ¿Sabe que Israel durante 70 años no se daban cuenta que eran esclavos en Babilonia? Asumían la esclavitud, ellos vivían ahí, como Israel en Egipto. Ellos hacían ladrillo y comían lo mínimo y no tenían derecho a nada, ¿cierto? ¿Y qué pasa con este pueblo en Babilonia? También les pasó lo mismo. No se dieron cuenta de su esclavitud hasta que llega un tiempo en que Dios había profetizado y había dicho, acá como leemos en el versículo 2, cuando Daniel dice acá, en el año primero de su reinado, yo Daniel miré atentamente en los libros el número de los años de que habló Jehová al profeta Jeremías, que había de cumplirse las desolaciones de Jerusalén en 70 años. ¿Sabes que el Señor cuando les dijo a Israel que iban a ser cautivos, también les dijo cuánto tiempo iba a durar su cautividad? Ahí cuando uno dice, Señor, grande y poderoso eres tú. Porque el Señor les dijo lo que les iba a acontecer y además les dio los tiempos también. ¿Sabe por qué? Porque Dios es un Dios que no tiene tiempo como nosotros. ¿Sabes que Dios vive el pasado, Dios vive el presente y Dios vive el futuro? Y cuando Dios habla lo que va a acontecer en el futuro es porque Él ya está ahí, porque Él ya sabe lo que va a acontecer. Y el Señor había profetizado a través del profeta Jeremías que Israel iba a estar cautivo 70 años en Babilonia. Y dice aquí el profeta Daniel, dice, yo Daniel, ¿qué hizo? Miró atentamente en los libros el número de los años de que habló Jehová al profeta Jeremías. Yo Daniel, ¿qué hizo Daniel? ¿Y cómo miró? ¿Me entienden? Daniel miró atentamente. ¿Y por qué Daniel miró atentamente? ¿Por qué creen ustedes que Daniel miró atentamente? Porque Dios estaba haciendo algo en el corazón de Daniel. Empezó a hacer una obra gloriosa dentro de él. Y él sintió la necesidad de empezar a buscar. Porque ¿sabe lo que pasó con Daniel? Como aquellas generaciones que vinieron después de él. Ellos empezaron a verse que ellos estaban en Babilonia, pero algo pasaba dentro de ellos. ¿Y sabe lo que pasaba dentro de ellos? Que ellos decían, ¿qué estamos haciendo aquí? Oye, este no es nuestro lugar. ¿Por qué estamos esclavos acá en Babilonia? Y empezaron ellos a leer la Escritura y empezaron a ver de que ese no era su lugar, sino que había un lugar especial que Dios les había dado, pero que ellos mismos habían perdido a consecuencia de su pecado y de su desobediencia y de su rebelión. Pero Dios dijo, mira, después de 70 años se van a empezar a levantar las generaciones que vienen con un nuevo corazón. ¿Están aquí? Con un nuevo corazón. Y ese nuevo corazón es de aquellos que dicen, nosotros no tenemos que ser esclavos en Babilonia, sino que nosotros fuimos llamados para vivir ¿dónde? En nuestra heredad. ¿Me entienden? ¿Sabe lo que significa Babilonia? ¿Quién sabe lo que significa Babilonia? ¿De dónde viene el término? Viene de Babel. ¿Y qué significa Babel? Confusión. Cuando uno entiende esto, sabe que nosotros, este mundo es como Babel, es como Babilonia. Esto es un lugar de confusión, este mundo está confundido. No se dan cuenta en la condición que están.
No se dan cuenta que son esclavos de este mundo. Este mundo cada vez esclaviza más a la gente y la gente no se da cuenta que son esclavos. Pero aquí donde digo, Señor, aquí donde la palabra nos está enseñando, ¿sabe que nosotros, yo digo, Señor, este es un tiempo que nosotros tenemos que vivir ahora como el profeta Daniel? Un tiempo en que el Señor está despertando nuestro espíritu, en donde nos damos cuenta y decimos, nosotros no tenemos arte ni parte con este mundo. ¿Sabe cuando uno lee al apóstol Pablo? ¿Qué dice el apóstol Pablo? ¿Que él ama este mundo? ¿Qué dice el apóstol Pablo? Que él no es parte de este mundo. Este mundo no es parte de su vida, porque él fue despertado su espíritu y entendió que fue creado por Dios para vivir en un reino. Mira, Israel tuvo que volver literalmente, cuando volvió esta generación de Babilonia, tuvieron que literalmente volver y levantar su reino, allá en el Medio Oriente, la tierra prometida, cuando lo muestran en la televisión. Pero también nosotros tenemos que levantar un reino, pero ese reino no es un reino natural. Es el reino del cual el Señor Jesucristo dijo, el reino de los cielos se ha acercado a vosotros. Mira, nosotros en el mundo somos esclavos. Esa es una realidad que tenemos que ver y que Dios está despertando a esta generación para que veamos que somos esclavos de este mundo. Y yo me anhelo realmente que todos los que profesamos ser cristianos lo entendamos. Que este mundo lo único que hace con nosotros es mantenernos en esclavitud, esclavos. Pero aquí donde dice el Señor que Él viene y despierta nuestro espíritu y nos damos cuenta que en el mundo nosotros somos esclavos. Y ahí el Señor empieza a despertarte adentro y tú empiezas con hambre y sed de Dios. ¿Tienes hambre y sed de Dios? Realmente lo buscas con hambre, lo buscas con intensidad, lo adoras con pasión. Porque si tú me dices todavía más o menos, es porque todavía tu espíritu no ha sido despertado, todavía no te has dado cuenta que este mundo es la Babilonia, es el lugar de confusión. Es un lugar de confusión del cual Dios quiere rescatarte y quiere llevarte a su reino, de aquel reino que dijo el Señor Jesucristo, el reino de los cielos se ha acercado a vosotros. Es un reino espiritual para nuestras vidas. Es un reino en el cual nosotros nos guiamos conforme a la palabra del Señor. En medio de este mundo perverso, nosotros pensamos, actuamos de una manera distinta a la que actúa este mundo. Mira la escritura, sigamos leyendo, dice acá, miré atentamente en los libros el número de los años de que habló Jehová al profeta Jeremías, que habían de cumplirse las desolaciones de Jerusalén en 70 años. Todo fue desolación, fue todo destruido. Yo no sé si ustedes han leído el libro de Nehemías o el libro de Esdras, ¿cierto? Que nos relata esos libros. Cuando llegaron estos varones a Israel, cuando llegaron a Jerusalén, ¿con quién se encontraron? Todo destruido, todo destruido. Cuando ellos llegaron y decían, ¿dónde están las viñas de que nos hablaban? Aquí habían viñedos, habían huertos preciosos, habían construcciones, había un templo glorioso que hizo nuestro rey Salomón. ¿Dónde está el templo? ¿Dónde está el altar en el cual nosotros hacíamos sacrificios a nuestro Dios? Todo estaba en el suelo, derribado. Y aún sabe lo que dice en el libro de Nehemías. Dice cuando Nehemías cuando volvió de la cautividad y empezó a andar a caballo y recorría por todos los lugares, ¿sabes que solamente encontraba animales inmundos ahí? Encontraba lagartijas, encontraba serpientes, encontraba toda casa de alimañas en aquel lugar. ¿Por qué? Porque eso está representando esos animalitos. Pero es una lagartija, una culebra. Pero eso está representando el pecado que había en aquel lugar. $70 años de desolación para que Israel empezara a volver de su cautividad. ¿Te das cuenta que de repente uno siente que su vida también es como un huerto infértil, es como una tierra árida? ¿Tú te has sentido así? ¿Realmente? ¿Te has sentido realmente que de repente tu vida es como una tierra seca, como una tierra árida? Yo tiempo atrás, me hacía el Señor sentir así, como una tierra seca, como una tierra árida, como una tierra destruida. Pero ¿qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que pasa? Ahí es donde la misericordia de Dios viene a nuestra vida y nos despierta como despertó al profeta Daniel. Y mira lo que dice aquí en el versículo 3. ¿Qué es lo que hace Daniel? Cuando Dios le dice, mira Daniel, lo despierta y dice, Daniel, tú no eres de este lugar, el pueblo no es de este lugar, ustedes tienen que volver a su tierra prometida. ¿Qué es lo que hace Daniel con eso?
cuando Dios le empieza a revelar esta gran verdad. ¿Qué hace Daniel? Volví mi rostro a Dios el Señor, buscándole en oración y ruego, en ayuno, cilicio y ceniza. Mira, Dios te puede hablar, pero no necesariamente que Dios te hable significa que tú vas a obedecer. ¿Cuántas veces Dios te ha hablado y tú no le has obedecido? ¿Cuántas veces Dios nos ha hablado y no le hemos obedecido? Me incluyo también. ¿Cuántas veces hacemos eso? Pero ¿qué es lo que hace Daniel? Dice acá, cuando el Señor le muestra lo que tiene que suceder. ¿Sabe qué le entrega? Le entrega un mensaje glorioso. Yo no sé si ustedes lo entienden. Le entrega un mensaje poderoso. Le dice, la cautividad llegó a su fin. Yo no sé. Nosotros conocemos tantas familias que tienen hijos, ¿no es cierto?, la droga, hijos con matrimonio, uno mismo conocemos nosotros nuestros hermanos con matrimonios desarmados. Y ahí están. ¿Sabe cuál es el mensaje del Señor? Tu cautividad llegó a su fin. Tu cautividad llegó a tu fin. ¿Lo crees? Tienes que creerlo en tu corazón, que tu cautividad llegó a su fin. Como el Señor le habló a Daniel, le dijo, mira, la cautividad ya está lista. Cumplieron los 70 años de castigo. Ahora viene la bendición de Jehová. ¿Quieres la bendición de Dios para ti? Yo la quiero para mí. Tenemos hijos, yo tengo hermanas, tengo cuñados, tengo sobrinos que están en el mundo. Yo quiero la bendición para ellos. Yo lo quiero para ellos. Y si el Señor despertó mi espíritu y yo me doy cuenta que ellos están bajo maldición y que si ellos mueren se van a condenación, ¿qué voy a hacer yo? ¿Voy a sentar indiferente a lo que va a ocurrir? ¿Qué tengo que hacer? Lo que hizo Daniel. ¿Y qué hizo Daniel acá? Mira, dice la Escritura acá, volví primeramente mi rostro a Dios, el Señor. Lo primero que tenemos que hacer es volver nuestro rostro al Señor. ¿Por qué? Porque esto, ¿te das cuenta cuando a uno no le gusta algo? ¿Qué hace uno? Pega el coletazo y mira para el otro lado, ¿cierto? Es muy característico, ¿verdad? ¿Qué está diciendo eso? No me interesa lo que tú me estás diciendo. Pero ¿qué es lo que hizo Daniel? Cuando Dios le habló, miró y dispuso su rostro hacia el Señor. ¿Y sabes lo que dice la Escritura acá? Y volví mi rostro a Dios el Señor. ¿Y qué hizo? Buscándole en oración y ruego, en ayuno, en cilicio y ceniza. ¿Sabe lo que está el Señor esperando de ustedes, de todos nosotros? Que lo busquemos verdaderamente. Mira, tú sabes si realmente buscas a Dios o no. Tú sabes realmente cuán importante es Dios en tu vida. Yo no me puedo meter en eso, yo no te voy a juzgar. Yo no vengo a eso, sino que yo vengo a explicarte algo, a decirte algo, que es el tiempo de que tú busques a Dios verdaderamente. Mira, yo tiempo atrás cuando se hacía el censo, todos muy contentos que la iglesia evangélica, ¿no es cierto?, había aumentado el número y todos ya cumplimos con aumentar el número. Pero yo les digo, ¿cuántos realmente de los que están dentro de la iglesia están buscando a Dios de todo su corazón, con toda su alma, con toda su fuerza? ¿Cuántos pueden decir como dice el salmista, verdad? Así como el ciervo brama por las corrientes de las aguas, así clama por ti, oh Dios, el alma mía. ¿Cuántos pueden decir eso? ¿Cuántos realmente pueden decir, yo tengo hambre y sed de tu presencia? Y cuando uno canta y tantas veces canciones preciosas, Señor, yo sin ti me muero, yo sin ti me muero, ¿cuántas veces la estamos diciendo de aquí para afuera? ¿Cuántas veces sale de lo profundo de nuestro corazón? Eso tú lo sabes. Yo vengo a decirte una cosa, que el Señor está despertando el espíritu de esta generación y yo anhelo con toda mi alma, si el Señor nos trajo acá con mi esposa, que Dios te despierte a ti. Que venga del Señor a despertarte, porque este es el tiempo. Este es el tiempo. Yo una vez conversaba con una hermana y me decía, no, si yo me voy a dar cuenta cuando sea el avivamiento. Yo me voy a dar cuenta, tengamos mucho cuidado con eso. ¿Sabes por qué? Estuvo el Mesías y nadie fue capaz de reconocerlo. Se manifestó el Mesías, ellos estaban esperando al Mesías, se les presentó y no fueron capaces de reconocerlo. ¿Por qué? Porque su corazón no era recto delante de Dios. Pero Dios está tratando nuestro corazón
para que podamos reconocer el tiempo de Dios, porque este es el tiempo de Dios. Este es el tiempo, y yo no vengo aquí solamente a entregarle una arenga emotiva para ustedes, sino porque yo lo creo verdaderamente, que este es el tiempo que el Señor está empezando a hacer una obra grande y gloriosa en medio de su pueblo. Que la gente está empezando a entender que somos cautivos en este mundo y que tenemos que volver nuevamente a nuestra heredad. Y nuestra heredad es buscar al Señor nuestro Dios con toda nuestra fuerza. Mira, sigamos adelante, por favor, cuando dice aquí, y oré a Jehová, mi Dios, e hice confesión diciendo. ¿Qué hizo Daniel? Oró, ¿y qué empezó a hacer? A confesar. Y si yo confieso, ¿qué estoy diciendo? Que estoy empezando a declarar lo malo, ¿cierto? Lo malo que hay en mí y lo malo que hay en medio del pueblo, ¿cierto? Aquí Daniel nos acercó, ¿no es cierto?, a criticar al Señor. Como uno se acerca y dice, no, yo voy a orar al Señor, ya, pues Señor, güey, dame esto, dame lo otro. No, él se acercó al Señor a humillarse delante de Él. Nosotros con mi esposa, cuando nos reuníamos hace un tiempo atrás con nuestras hermanas en oración, les tuvimos que corregir y enseñar harto, porque era una lamentación las oraciones, y era solamente un puro demandar de Dios. Ya, pues Señor, tantos años esperando, ya, pues Señor. ¿Sabes que el Señor no responde así? Dios responde al corazón contrito y humillado que reconoce realmente quién es Él. Mira lo que dice Daniel aquí, dice acá. Y oré a Jehová mi Dios e hice confesión diciendo, ahora Señor, Dios grande, digno de ser temido, que guardas el pacto y la misericordia con los que te aman y guardan tus mandamientos. Aquí lo primero que hace es exaltar la grandeza del Señor. Y no la estaba exaltando humanamente, sino que realmente era un clamor de lo profundo de su corazón, sabiendo con quién estoy tratando. Con un Dios grande y temible y poderoso y lleno de misericordia. ¿Y qué declara delante de Él? Le dice, hemos, ¿qué cosa? Pecado. Y después, hemos cometido iniquidad. Hemos hecho impíamente. Y hemos sido ¿cómo? ¿Obediente o rebelde? Rebeldes. Y nos hemos apartado de tus mandamientos y de tus ordenanzas. No hemos obedecido a tus siervos los profetas que en tu nombre hablaron a nuestros reyes, a nuestros príncipes y a nuestros padres y a todo el pueblo de la tierra. ¿Se da cuenta lo que dice aquí la Escritura? Que el Señor le habló ¿a quién? A todos. Durante casi los 1000 años, como les decía, le estuvo hablando ¿a quién? Le habló a alguno, dos, tres, cuatro. No, sí que el mensaje fue para todos, desde el más grande al más pequeño, del que estaba el rey con la máxima autoridad, hasta el último de los siervos. Nadie se quedó sin recibir la palabra del Señor, la advertencia de Dios. A nadie Dios dejó de mostrarle su misericordia también, diciéndole al Señor, si ustedes se vuelven de sus malos caminos, yo nuevamente los vuelvo a bendecir. Nadie quedó sin escuchar esta palabra del Señor. ¿Y qué dice aquí la Escritura? No hemos obedecido a tus siervos los profetas que en tu nombre hablaron a nuestros reyes, a nuestros príncipes, a nuestros padres y a todo el pueblo de Israel. Y después agrega, tuya es, Señor, la justicia y nuestra, ¿qué cosa? La confusión de rostro. Y después agrega, como en el día de hoy lleva todo hombre de Judá, los moradores de Jerusalén, y todo Israel, los de cerca y los de lejos, en todas las tierras donde los has echado a causa de su rebelión, con que se rebelaron contra ti. Oh Jehová, nuestra es la confusión de rostro de nuestros reyes, de nuestros príncipes, de nuestros padres, porque contra ti pecamos. ¿Saben lo que significa confusión de rostro? ¿Alguien entiende lo que Daniel está diciendo aquí? Nuestra es la confusión de rostro. ¿Qué es lo que es la confusión de rostro? Mira, ¿sabe lo que pasaba con Israel? Israel, cuando llegaban los profetas y les hablaban a ellos de todo lo que iban a acontecer, como les decía delante, a lo mejor en un principio ellos tenían un temor. Nos están advirtiendo, puede venir algo malo. ¿Pero qué pasaba? Nada pasaba. Eso es lo que pasaba, que nada pasaba. Los juicios que Dios estaba hablando sobre Israel, no acontecía nada. Y yo decía, pero si estamos haciendo lo malo, no pasa nada. Hacemos un poquitito más de cosas malas y somos más desobedientes y tampoco pasa nada. Entonces ya empezaron ellos a hacer lo malo, perversidades, ¿ya? Mira, cuando uno lee la Escritura,
Yo tiempo atrás yo decía, Señor, ¿por qué tú castigabas a Israel si Israel era idólatra, si era un poco desobediente? ¿Sabe que la rebeldía de Israel no era cosa pequeña? La rebeldía de Israel, la desobediencia, no era una cosita así como que, no, es que yo tenía que ir a la reunión y no fui. ¿Cómo Dios me va a castigar tan severamente? El pecado de Israel era grande. Tú sabes que ¿qué es lo que hizo Israel cuando ellos levantaron el becerro de oro? Cuando salieron de la cautividad de Egipto y levantaron el becerro de oro. Cuando uno lee el apóstol Pablo ahí ya nos da luz que no solamente ellos levantaron un becerro de oro y se postraban delante de él y lo adoraban. Yo esa es la idea que tenía, porque eso también se me había enseñado. El pecado de Israel levantó un becerro de oro y se postraron delante de él y lo adoraron. Yo decía, tanto juicio, tanto castigo, Señor, por una cosa que de repente no es tan grave, uno pensaba. Así pensaba yo. Porque lo que tenemos que entender, y esto una vez me acuerdo que yo lo vi en un programa de televisión, de estos programas de cultura, que ahí hablaban que los pueblos paganos, cuando hacían sacrificios, no es que ellos solamente levantaran una escultura, ¿no es cierto?, y lo adoraran, sino que tras eso venían una serie de rituales perversos, macabros, que realmente uno cuando contaban todo lo que hacían era una verdadera bacanal, era una orgía. Lo mismo cuando el apóstol Pablo dice que se levantaron todos a comer y a jugar. En el Antiguo Testamento no me dice eso, pero el apóstol Pablo lo dice. Que cuando levantaron el becerro de oro se levantaron a comer y a jugar. ¿A comer qué cosa? En una gula tremenda. Nosotros más o menos cuando se nos cuenta la historia de cómo era el Imperio Romano, ¿cierto? Y lo que hacía el Imperio Romano cuando mostraban los Césares, ¿no es cierto? Cómo ellos hacían unas orgías tremendas. Eso es lo que pasaba con el pueblo de Israel. Por eso que cuando el Señor le dijo, mira, ustedes destruyen a todos los pueblos que están ahí. ¿Por qué? Para que no imiten sus malas obras y sus malas costumbres, ¿cierto? Y todo lo perverso, como ellos adoran a Satanás, adoran a los demonios. ¿Qué es lo que hacía Israel? No, sino igual, y fueron dejando pueblos. ¿Y qué pasó con eso? Al final se les transformó para ellos en una tremenda maldición. Por eso cuando nosotros vemos que el castigo de Israel no fue sencillamente por un pequeño pecado, por una desobediencia, por una cosa pequeña, sino que ellos llegaron a pervertir, ¿no es cierto?, a su pueblo, a pervertir su comunión con Dios de tal manera que el Señor tuvo que aplicar juicio y castigo sobre ellos. Eso es lo que yo quiero que nosotros entendamos. Y aquí la Escritura nos está diciendo que tuya es Jehová la justicia y nuestra es la confusión de rostro. ¿Sabe lo que pasa? Que el hombre dice, no, si yo puedo sin Dios, no, si yo la voy a hacer muy bien y todo lo que yo diga, ¿no es cierto? La Biblia me dice eso, no, pero yo lo desecho, sino que yo, voy a hacer lo que yo digo porque yo sé que voy a tener buenos resultados conforme a lo que yo planifique. Pero ¿qué es lo que pasa al final? Va a llegar un tiempo en que el hombre va a decir ¿qué hemos hecho mal? ¿Sabe que hace tiempo atrás cuando estaba la presidenta Michelle Bachelet, cuando estaban con la píldora del día después, ¿se acuerdan en el primer periodo de ella? ¿Sabe que ahí el Señor me enseñó y me mostró lo que era la confusión de rostro? Porque yo oraba al Señor y decía, Señor, yo quiero entender esto, ¿qué es lo que está pasando? ¿Por qué ellos, ¿no es cierto? Dicen, no, si esto está bien para nuestra sociedad, vamos a cuidar a nuestras jóvenes, vamos a evitar, ¿no es cierto?, que los embarazos no deseados y los abortos, o vamos a evitar, ¿no es cierto?, que las niñas tengan a sus pequeños y después los niños los abandonen. ¿Sabes que si tú lo miras así, uno puede decir que está mal eso? No, uno dice, no, está bien, si lo miro desde el plano de vista humano. ¿Cierto? Si lo miro desde el plano de vista humano, yo diría, no, como que hasta le encuentro la razón. Po. Pero nosotros tenemos otra enseñanza, tenemos la enseñanza de la palabra del Señor, que nos dice, ¿verdad?, que nosotros tenemos que vivir en un reino santo, que nuestros hijos tienen que ser santos, que tenemos que enseñarle el temor de Jehová, que guarden su pureza, así como nosotros los adultos también tenemos que guardar nuestra santidad y nuestra pureza delante del Señor, no solamente los jóvenes, sino que nosotros también. Pero ¿qué pasa si yo le voy dando cuerda a esto? ¿Qué pasa si yo voy dándome libertades? O sea, ahí me ministraba el Espíritu Santo, me decía, ¿sabes lo que va a pasar? Va a llegar un momento que van a decir, ¿qué pasó con nuestra sociedad? ¿Qué pasa con nuestra sociedad? ¿Por qué los jóvenes están todos perdidos? ¿Por qué, no es cierto? Está todo confundido, está todo corrompido. ¿Por qué? ¿Por qué? Ahí va a venir la confusión de rostro cuando ellos empiezan a preguntarse qué es lo que pasó.
Así como Israel tuvo que preguntarse, ¿qué nos pasó? ¿Por qué estamos como estamos? Pero aquí Israel nos enseña una lección y nos dice, ¿qué es lo que dijo Daniel? Dijo, nosotros somos los responsables. Nosotros somos los culpables de la vida que estamos viviendo. De la vida que estamos viviendo. Por eso que es importante que nosotros entendamos una cosa. Esta sociedad va a llegar en unos años más y se van a empezar a preguntar, ¿qué hicimos con nuestros jóvenes? ¿Qué hicimos con nuestros ancianos? ¿Qué hicimos con la educación? ¿Qué hicimos con nuestra sociedad? Y van a empezar a preguntarse. Y muchos no van a tener respuesta. ¿Por qué? Porque la respuesta solamente la tiene el Señor. Y muchos que, yo espero que en ese tiempo muchos digan, es porque nos apartamos de Jehová nuestro Dios. Porque lo rechazamos, porque nosotros nos creímos más sabios que Dios. Y rechazamos la palabra del Señor, creyéndonos más sabios que Él. Cuando uno escucha testimonios de gente en Estados Unidos, sabe que Estados Unidos uno sabe que fue una potencia mundial en todos los aspectos. Ahora está bien, ahí nomás, ¿verdad? No es como hace unas cuantas décadas atrás. Y sabe que siempre una de las cosas sorprendentes de los norteamericanos, de este pueblo grande, era que había temor del Señor. En donde ahí uno ve, por ejemplo, que cuando uno cuesta testimonio dice, no, si ahí a los niños de chiquititos se les enseñaba la palabra, que en los colegios, en todo colegio, antes de empezar cualquier actividad, se oraba y se leía una porción de la palabra. Pero ¿qué pasó? Después empezaron a decir, no, ¿sabes qué? No, que la Biblia, mira, no, mucha exigencia, no, démosle libertad a nuestros niños. Y empezaron a tirar la Biblia para el lado. Ahora ya no se lee. Antes en el Congreso en Estados Unidos también se leía una porción de la palabra y se abría la sesión en el nombre de Dios y se cerraba la sesión en el nombre de Dios, como aquí en Chile también. ¿Y cuántos reclaman que no? ¿Cierto? Que no se abra la sesión. No, porque nosotros no creemos y no queremos que nos impongan nada. Porque la gente lo que está haciendo es apartando su corazón del Señor. Mira, por eso que la Escritura nos habla del mismo Estados Unidos siendo cabeza de naciones. Cabeza de naciones va a llegar un momento que también va a tener que llegar una decadencia. Y esa decadencia va a ser a causa de que ellos se olvidaron del Señor su Dios. Siendo un país protestante, siendo un país temeroso del Señor, que le enseñaban a sus hijos la palabra del Señor, llega un tiempo en que ellos van a tener que venir una decadencia grande. Porque la Escritura nos habla que la potencia mundial se va a levantar de Europa, ¿cierto? No me quiero meter en esa área porque no es el tema de ahora. Pero es importante que entendamos algo. Que también muchos ahí, a lo mejor muchas iglesias en Estados Unidos, muchos predicadores en Estados Unidos, van a tener que decir, ¿qué pasó con el pueblo? ¿En qué te fallamos, Señor? ¿Dónde estuvo nuestro error? ¿Dónde estuvo nuestro mal? Es porque sencillamente no fuimos sinceros con Dios y no lo buscamos de todo nuestro corazón, verdaderamente y ciertamente. El versículo 17 dice, ahora pues, Dios nuestro, oye la oración de tu siervo y sus ruegos y haz que tu rostro resplandezca sobre tu santuario asolado. Por amor del Señor, inclina, oh Dios mío, tu oído y oye, abre tus ojos y mira nuestras desolaciones y la ciudad sobre la cual es invocado tu nombre, porque no elevamos nuestros ruegos ante ti confiados en nuestras justicias, sino en tus muchas misericordias. ¿Sabes? Si nosotros pedimos algo al Señor, no es porque nosotros seamos justos, no es porque nosotros tengamos algo que Dios, nosotros lo podamos sorprender, sino que todo lo que proviene de Dios para nuestra vida es por gracia y es por misericordia. No hay otra razón, no hay otra razón. ¿Sabes que tiempo atrás yo cuando oraba al Señor y yo veía que tenía una necesidad en mi vida, yo por el hecho de decir, pero es que yo tengo esta necesidad en mi vida, entonces yo pensaba que Dios tenía la obligación de responderme, porque era una necesidad. Mismo nosotros tuvimos nuestra hija menor, que ahora cumplió 18 años, ella sufría de epilepsia cuando era pequeña. Fue un periodo muy duro para nosotros. Fue realmente un periodo, bueno, los padres que tienen hijos que han pasado por enfermedad saben lo que yo les estoy hablando, ¿verdad? Y saben que es un dolor tremendo, es un dolor que uno no se lo da a nadie. Uno quisiera, yo muchas veces le decía, Señor, ¿sabes, Señor? Cuando mi hija convulsionaba y convulsionaba, yo decía, Señor, yo quisiera yo estar en el lugar de mi hija. Realmente se lo decía sinceramente. Porque para mí era una aflicción, un tormento tremendo. Y sabes que yo creía en ese momento cuando lloraba, Señor,
tienes como la obligación, mira mi necesidad, o sea, como que tú, Dios, estás obligado a ayudarme, porque estoy en necesidad. Hasta que el Señor me ministró y me dijo, aún que tu hija la veas así, tienes que afianzarte en mi gracia y mi misericordia. Sabes que independiente que a lo mejor tú tengas una necesidad muy grande en tu vida, no le exijas a nadie a Dios. No le exijas nada a Dios, porque ninguno de nosotros es merecedor de exigirle nada al Señor. Cuando nos acercamos a Dios, nos acercamos por su gracia y su misericordia. Gracias, Señor. ¿Saben que yo quiero, para terminar, solamente leer un versículo en Esdras, en el libro de Esdras, capítulo 1, versículo 5. Esdras, capítulo 1, versículo 5. Para terminar la idea. Yo les hablaba de lo que era la confusión de rostro, ¿cierto? Que va a llegar un momento en que la gente va a decir, ¿qué hicimos de mal? Muchos no lo van a entender, pero muchos van a entender, hice mal. Guié mal mi matrimonio, guié mal a mis hijos, guié mal a mi familia. Pero ahí uno dice, Señor, ahí uno se va a levantar una generación que lo va a reconocer y va a saber cómo arreglar esto, a quién buscar, para que arregle todo este gran problema que nosotros mismos creamos a consecuencia de nuestra desobediencia. Mira, aquí el libro de Esdras es uno de los tantos varones aquí que vuelven de la cautividad de Babilonia y el Señor los trae nuevamente para que se asienten en su heredad y para que nuevamente levanten todo aquel lugar que estaba derribado y destruido. Pero yo quiero terminar con esto. Aquí hay un subtítulo que dice el regreso a Jerusalén y dice así: entonces se levantaron los jefes de las casas paternas de Judá y de Benjamín y los sacerdotes y levitas, todos aquellos cuyo espíritu despertó Dios para subir a edificar la casa de Jehová, la cual está en Jerusalén. Solamente eso, con esto quiero terminar. Vuelvo a leer, dice aquí, entonces se levantaron los jefes de las casas paternas de Judá y de Benjamín y los sacerdotes y levitas y todos aquellos cuyo espíritu despertó Dios para subir a edificar la casa de Jehová, la cual está en Jerusalén. ¿Qué pasó? Nos dice la Escritura. ¿Qué pasó aquí? El Señor hizo una obra en medio de su pueblo. Después de esta confusión de rostro, el Señor hizo una obra en aquella generación. ¿Y cuál fue esta obra? Que el Señor despertó el Espíritu. Despertó el Espíritu. Este término no solamente está aquí, está en varias partes, que el Señor habla permanentemente, dice, y Dios despertó el Espíritu en aquellas personas. Y cuando despertó el Espíritu en ellos, ellos se dieron cuenta que estaban en cautividad, que ellos eran responsables de esa cautividad, pero también ellos dijeron, nosotros sabemos que hay un Dios de misericordia y este Dios de misericordia, ante nuestro arrepentimiento, nos va a traer nuevamente a nuestra heredad. Y allá nuevamente vamos a edificar todo lo que estaba derribado y vamos a levantar todo lo que estaba en el suelo. Mire, yo creo que el Señor, esta es una generación a la cual Dios está despertando su espíritu. Y esta generación a la cual Dios está despertando su espíritu es la que va a empezar a buscar al Señor. La que va a empezar a buscarlo con hambre y sed para decirle, Señor, perdóname, porque sobre todo los que ya tenemos unos cuantos años, ¿verdad? Señor, perdóname por todo lo malo que yo hice. Por cómo fue mi matrimonio, por toda mi responsabilidad con mis hijos, con mi familia, con mi entorno. Perdóname, Señor. Perdóname, Padre. Y ahí vamos a empezar nosotros, esta nueva generación, a levantar nuevamente nuestro santuario, como dice aquí, asolado, nuestra tierra destruida. ¿Tú quieres ser de aquellos que levanten nuevamente este santuario asolado y esta tierra destruida? ¿Sabes que Dios, mira, si te están llegando esta palabra, no es casualidad? Si Señor te está entregando esta palabra, no es para que tú, ¿no es cierto?, te acuerdes ahora y la olvides cuando salgas de este lugar, sino que esta palabra hable a tu corazón y empiece el Señor a hacer una transformación profunda en tu vida. Ese es el propósito de la palabra. La palabra viene, ¿no es cierto? La palabra es, como dice la Escritura, espada de doble filo, que viene, ¿no es cierto?, a cortar, a limpiar, a cortar todo lo que está mal. Mira, yo quiero que nos pongamos en pie, por favor.
Nos pongamos en pie. En el tiempo que tuve traté de explicar, esto es mucho, no es solamente para una prédica esto. Aquí hay mucha palabra, ¿verdad?, de bendición para nuestras vidas. Palabra que quiere transformar nuestras vidas, que quiere transformar tu vida. ¿Tú necesitas realmente que tu vida sea transformada? Mira, no me lo digas a mí. Medítalo. ¿Tú necesitas realmente que tu vida sea transformada? ¿Tú necesitas que tu matrimonio sea transformado? ¿Tú necesitas que tus hijos sean transformados? ¿Sabes que Dios te está diciendo, este es el tiempo? Este es el tiempo para ti. Este es el tiempo para la iglesia. Este es el tiempo para la iglesia a nivel mundial. Dios está haciendo una obra no solamente en nuestra nación, no solamente en América Latina. Esta obra Dios la está haciendo en todo el mundo. Dios está levantando a su pueblo. Los está despertando para que nosotros, así como Daniel, busquemos a Dios de todo nuestro corazón. Lo busquemos con toda nuestra fuerza. Lo busquemos con toda nuestra alma. Cerramos nuestros ojos. Padre, te amamos y te bendecimos, Señor. Padre mío, Señor, sabemos que este libro de Daniel y también lo que leímos del libro de Esdras no están ahí por casualidad, Señor. Aquí hay una palabra viva, Señor, la cual tú estás hablando ahora a nuestras vidas, Señor. La estás entregando a esta generación. Nos estás diciendo que tú, Padre mío, en tu gracia y tu misericordia, nos estás convocando nuevamente, Señor, a volver a ti. A volver, Señor, a tus caminos, a volver a tu presencia, a buscarte de todo nuestro corazón, Señor. Gracias, Padre mío, porque aquí la Escritura nos habla de una generación de israelitas que volvieron, Señor, a ti, Padre mío. Volvieron dispuestos, Señor amado, a guardar todos y cada uno de tus mandamientos, Señor amado, y a perseverar en tus caminos, Señor. Padre, y ese mismo corazón, Señor, nosotros lo declaramos sobre esta generación. Padre, sobre esta generación, Señor, Padre mío, yo bendigo a esta generación. Señor, yo bendigo a este pueblo reunido aquí. Bendecimos, Señor, a tu pueblo esparcido por el mundo, Señor, al cual tú estás despertando, Señor. Y este pueblo, Señor amado, se va a dar cuenta de su condición, Padre amado, de dónde están en esclavitud. Y van a decir, no, nosotros vamos a volver a nuestro Padre, Señor amado. Así como aquella parábola, Señor, que tú nos contaste, de aquel hijo pródigo, Señor, que estando allá, Señor amado, en lo último, Padre, alimentando cerdos inmundos, Señor, todo cochino, Señor, despreciado por todo, Señor, él dice, volveré a mi Padre, volveré a mi Dios y le diré, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, no soy digno de ser llamado tu hijo, mas recíbeme como más pequeño de tus jornaleros, de tus siervos, Señor. Así esta generación también, Padre mío, vuelve a ti, Señor. Así esta generación, Padre amado, a la cual tú estás tocando sus corazones, Señor, vuelve a tu presencia, mi Dios. Gracias, Señor. Gracias, Padre. Yo lo creo con todo mi corazón, Señor, que este es un tiempo especial, que es un tiempo que tú vas a empezar a hablar a cada vida, Señor. Padre mío, Señor, habla, Señor, Dios mío, que tus siervos oyen, Señor. Como te dijo aquel pequeño, Señor, habla, Padre, habla, Señor, háblame, que estamos aquí para oírte, estamos aquí para escucharte, estamos aquí, Señor, porque reconocemos, Señor, que hay grilletes, hay cadenas en nuestras manos, hay cadenas en nuestros pies, Señor, Padre mío. Mas nosotros queremos nuestra libertad, Señor. Queremos ser libres, Señor. Volver nuevamente a ti, Padre mío, para que tú hagas esa obra gloriosa que solamente tú sabes hacer. Señor, tómanos y establécenos nuevamente en nuestra heredad, Señor. Tómanos y asiéntanos nuevamente, Señor, en nuestra promesa, Señor. Padre, te declaramos fiel y te declaramos verdadero, Señor. Gracias, Padre. En el nombre de Cristo Jesús, sea tu palabra bendita, Señor. Padre, y declaramos que esta palabra cae en buena tierra, Señor. Tierra la cual va a producir, Señor, cual al 60 por uno, al 70, al 100 por uno, Señor. Gracias, Padre. Te amamos y te bendecimos. Y toda gloria y toda honra sean solamente para ti, Señor. Amén. Gracias, Señor. El Señor es digno de alabanza y de toda adoración. Le damos gracias con mi esposa de que el Señor nos permitiera traer esta palabra para ustedes.
sabe que esto no termina aquí, esto empieza aquí. Tienes que declararlo en tu vida, esto empieza recién para mí, porque Dios quiere mostrarte en sus caminos. El Señor quiere mostrarte su corazón. Este es el tiempo en que el Señor quiere mostrarse a tu vida y a tu casa, porque es el tiempo de tu bendición. Es el tiempo que tú nuevamente vuelvas de tu cautividad al lugar de tu bendición y tu heredad. Amén. Gloria sea al Señor. Pastor.